Damos la bienvenida, sí, entonces a la señora Carolina Villatoro, vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. La señora Villatoro ha ocupado diferentes puestos de gestión académica, entre ellos directora de posgrado y coordinación del Programa Regional de Maestrías e Integración Centroamericana y Desarrollo. Bienvenida. Señora Flor de Abril Estrada Orantes, jefa del programa EPSUM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente universitaria, facilitadora en procesos de formación y capacitación a mujeres sobre derechos humanos, empoderamiento, emprendimiento y derechos laborales. Bienvenida. Señor Mario Fernando López Ramos, representante de Fundación Educación y Cooperación Educo, responsable de Derechos de la Niñez y Alianzas Joint Forces. Actualmente labora para la Fundación Educación y Cooperación Educo como responsable de Derechos de la Niñez y también ha colaborado en otras organizaciones como Save the Children, Asociación Intervida, entre otras. La señora Araceli de León Rodas, directora de Gestión Pública para el Desarrollo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, licenciada internacionalista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con maestría en Gerencia en Comercio Internacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración pública y ha participado representando a Guatemala en distintos foros internacionales. Señor Jaime Garón, economista para Guatemala de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. Como moderadora para este foro, contaremos con la participación de la licenciada Iracema Magaña, especialista en gestión de riesgo de la Dirección de Gestión Pública de CGPLAN. La licenciada es comunicadora social y es experta en gestión de riesgo y reducción de desastres. Pues así tenemos completo a todos nuestros panelistas y cedemos la palabra entonces a la licenciada Magaña para dar inicio a este foro. Muy buenos días a todos, bienvenidos de parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. En esta oportunidad vamos a tener una discusión con nuestro excelente panel de expertos sobre las contribuciones de sociedad civil a las prioridades nacionales de desarrollo. Para poder moderar el evento vamos a indicarles que vamos a dar una ronda de preguntas y se les va a hacer directamente a cada uno de los panelistas, los cuales tendrán 3 minutos para responder. La primera pregunta sobre las contribuciones de sociedad civil es para la licenciada Araceli de León y la licenciada Villatoro posteriormente y Jaime Garrón. ¿Cuáles son las principales acciones que se han implementado para darle cumplimiento a las prioridades nacionales de desarrollo en Guatemala? Licenciada Araceli. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Gracias. Bien, primero, antes que nada, quiero agradecer el espacio, ¿verdad? Y la oportunidad de poder compartir este panel foro con distintos actores. Creo que hemos trabajado directa e indirectamente en muchas de las acciones que el gobierno central ha implementado para poderle darle cumplimiento y seguimiento a estas prioridades nacionales de desarrollo. Contarles, quisiera contextualizarlos primero en qué consisten las prioridades nacionales de desarrollo, qué son las prioridades nacionales de desarrollo. Si bien recuerdan ustedes, en el año 2000, del 2000 al 2015, se habían definido los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la cual pues como país asumimos ese compromiso internacional, el cual pues no logramos a darle ese cumplimiento a esas metas. En el 2012, Guatemala dice, bueno, debemos de definir una ruta que tenemos como país y se empieza a trabajar, diseñar e implementar lo que se denominó el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 CATUM. No sé si muchos de algunos de ustedes conocen CATUM. CATUM pues cuenta con 80 metas, 36 prioridades. La verdad que era un plan diseñado a la medida de Guatemala, a las necesidades de Guatemala. 2015, Guatemala asume el compromiso de darle cumplimiento también a los objetivos de desarrollo sostenible. Al poder identificar la similitud entre ambas agendas, entre tanto la nacional como la internacional, se define una plataforma, la cual se denomina el Consejo Nacional Urbano y Rural, CONADUR,
En CONADUR hay participación de diversos actores. CONADUR lo preside el presidente de la República, quien esté de turno, ¿verdad? Hay representación de las municipalidades, hay representación de las universidades, hay representación de sociedad civil organizada, hay representación del sector privado. En este consejo se define que ambas agendas debían de dársele cumplimiento, pero son demasiadas metas a qué darle seguimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso se le mandata a SEGEPLAN, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, a que haga un ejercicio de articulación de ambas agendas. Salimos a un proceso de consultas, hubieron muchísimos talleres de participación a nivel nacional, hubo participación de la cooperación internacional, estuvo la academia, estuvo la sociedad civil. En total logramos definir las 3A: alineación, armonización y articulación de la agenda. ¿Qué significa cada una de estas A? Que tuvimos mucho trabajo. Al ver la similitud de las agendas, tuvimos que armonizarlas, ¿sí? Cuando logramos armonizar 80 metas de CATUM y 129 que logramos priorizar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos cuentan con 169 metas, pero estas 169 metas no son todas aplicables a Guatemala. Guatemala decidió priorizar y únicamente le da seguimiento a 120 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Logramos alinearlas, empalmar estas metas y nos dio como resultado 10 prioridades nacionales de desarrollo, que es lo que enmarca el foro hoy en día, ¿verdad? Guatemala le da seguimiento a estas prioridades que no son nada más y nada menos que las necesidades a diario. Yo creo que todos nos levantamos pensando qué vamos a hacer para reducir la pobreza, qué vamos a hacer con temas de seguridad, qué vamos a hacer con temas de empleo e inversión, cómo vamos a abordar el tema de nuestros recursos naturales, cómo vamos a enfrentar el cambio climático, y estos son nuestras 10 prioridades nacionales de desarrollo. Estas prioridades cuentan con 16 metas estratégicas, las cuales desde SEGEPLAN hemos diseñado varias estrategias. Tenemos la estrategia propia de implementación de las prioridades nacionales, que cuenta con 8 componentes. Cada uno de estos componentes nos da una ruta a seguir, cómo desde la administración central podemos generar muchas acciones, muchas actividades y dirigir todos los programas, el presupuesto que vaya orientado al cumplimiento de las mismas. Hoy por hoy yo me complazco en decir que hemos logrado alinear todos los planes estratégicos institucionales, ¿verdad? Lo que corresponde al Estado, donde nosotros podemos ejercer presión a que puedan responder al cumplimiento de las prioridades nacionales de desarrollo y a sus metas estratégicas. Hemos logrado consolidar un sistema nacional de planificación. Este sistema baja a diversos niveles, ¿verdad? No solo administra la administración central, sino que vamos a los gobiernos locales. El sistema llega a los 22 consejos de desarrollo, llega a las 340 municipalidades y por supuesto 151 instituciones públicas que hacen su planificación operativa anual y multianual y estratégica en el marco de estas prioridades nacionales de desarrollo. Yo pudiera hablarles más tiempo, pero creo que me excedí. Creo que ahí podríamos englobar qué estamos haciendo. Tenemos un sistema operativo, le denominamos Sistema Nacional de Planificación, y tenemos 10 prioridades a las que le damos cumplimiento y seguimiento. Muchas gracias, licenciada Araceli. Procedemos con la licenciada Viatora. Gracias, muy buen día a todos y a todas. Es un gusto estar en este espacio conversando el día de hoy sobre un tema tan importante para nuestro país. En la mayoría de las prioridades nacionales de desarrollo y de los objetivos de desarrollo sostenible, realmente la academia puede realizar importantes contribuciones. En ese sentido, pues la Universidad Rafael Andívar, como institución de educación superior, desarrolla 3 funciones sustantivas, que es la formación, la investigación y la proyección. En ese sentido, pues a través de estas funciones busca incidir en los entornos en donde está presente y fundamentalmente pues generar impactos positivos en el desarrollo de nuestro país e inspirar a los estudiantes, a los futuros profesionales a aportar soluciones creativas a estos grandes desafíos de nuestro país. Entonces, fundamentalmente en torno a estas 3 grandes funciones podríamos pensar que el principal aporte de la academia puede ser la generación y difusión del conocimiento, pero no exclusivamente este aporte.
Entonces, he agrupado algunos de los esfuerzos de las iniciativas que desde Universidad Rafael Landívar pues se están implementando y se han venido implementando para aportar a estas prioridades de desarrollo. En la función de investigación, la universidad ha replanteado recientemente su propia agenda de investigación para que tanto la investigación que se hace desde los institutos especializados como la investigación que hacen los estudiantes responda y atienda a los nodos críticos problemáticos de nuestro país. A través de los institutos de investigación también se desarrollan iniciativas que permiten o que buscan generar información para que podamos acceder y generar propuestas. En este sentido, me voy a permitir mencionar el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Políticas Públicas, que se ha constituido en una plataforma y en una herramienta de acceso libre para que podamos conocer desde diferentes perspectivas qué son las políticas públicas en Guatemala, ¿verdad? Cuáles son sus características, cuáles son sus grandes aproximaciones, y lo podamos hacer desde una perspectiva de derechos, ¿verdad? Y también hay insumos importantes que tienen que ver con una aproximación jurídica a las políticas públicas. También se ha implementado lo que es el Observatorio de la Calidad Educativa, que tiene que ver pues también con generar esta información relevante para producir propuestas y también ese ejercicio de observancia y monitoreo de indicadores. Bueno, y el instituto que tiene que ver con los temas ambientales, que también genera y produce información a partir de sistemas específicos. En el área de formación, que es quizá la función que está al centro y al núcleo de la universidad, pues ya lo veíamos al inicio, hay un enfoque muy fuerte en los proyectos de responsabilidad social universitaria. La responsabilidad social universitaria se ha constituido en parte de la identidad de la universidad y de esta cuenta que casi todos los estudiantes que transitan por la universidad se vinculan a diferentes proyectos de responsabilidad social universitaria en las comunidades, en diferentes áreas temáticas y desde las diferentes disciplinas que ellos transitan. Veíamos en el video desde ambientales hasta trabajo social, hasta estudiantes de los profesorados, para que todos tengan ese acercamiento y esa experiencia integrada de formación. También tenemos proyectos que buscan acercar servicios a la población, como el Buffet Popular que gestiona la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Desde nuestra facultad también tenemos iniciativas que buscan aportar a los procesos de visión de largo plazo, a los tomadores de decisión, y que nuestro país pueda contar con cuadros y fortalecer esas capacidades de planificación prospectiva a través de instancias como nuestro Centro de Estudios Estratégicos y Prospectivos y nuestro Foro Permanente de Análisis de la Realidad. Y finalmente, en el área de proyección, pues me voy a permitir mencionar solo dos elementos, ¿verdad? Dos esfuerzos importantes, que es pues todos los proyectos de formación en comunidades, de empoderamiento, de formación de liderazgos que puedan contribuir a esos procesos de planificación y de gestión social. Y una iniciativa muy importante que está impulsando mucho la universidad ahora son los centros integrales de proyección, en donde a través de las diferentes disciplinas los estudiantes como práctica acercan servicios a la población en jornadas específicas en nuestras diferentes presencias. Todos estos esfuerzos que me he permitido mencionar brevemente en el tiempo disponible, pues responden a un perfil de egresado landivariano. Tenemos una intencionalidad de que los estudiantes que transitan por nuestra universidad pues tengan un perfil que nosotros denominamos de las 5 Cs, que sean profesionales competentes en su disciplina, conscientes de la realidad social, compasivos de las desigualdades y de los desafíos que enfrentan muchas otras personas,
coherentes en su actuar y comprometidos con la transformación y con el aporte a estas prioridades y al desarrollo del país. Entonces, una radiografía muy general de los aportes que se pueden hacer desde la academia y que se están impulsando también desde el Andívar. Muchas gracias a la vicedecana Villatoro. Procedemos con Jaime Garrón de la ONU. Gracias. Aló. Ok. Gracias y muy buenos días a todas y todos. En principio quiero disculpar al señor Miguel Barreto, que es el coordinador residente que no pudo estar hoy por un problema de agenda al último minuto y por eso aparecí de pronto sin presentación ni más, pero es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, ahí veo mi foto por lo menos que ya está. A la pregunta de acciones, yo quiero antes de responder mencionar un poco lo que decía la licenciada Araceli de la importancia de lo que hizo Guatemala. ¿Y por qué? Porque como cooperación internacional, pues el rol que tenemos es acompañar el proceso de los países, ¿no es cierto? Y eso implica que los países fijen sus prioridades. En el caso de la Agenda 2030, como bien saben todos, es una agenda definida en el seno de Naciones Unidas, pero definida por todos los actores, todos los Estados miembros, ¿no? Araceli bien decía, eso tiene un preámbulo que fueron los ODMs, que tuvo más un rol más, un enfoque más social de países en desarrollo. En cambio, la Agenda 2030 tuvo un enfoque de todos los Estados miembros, reconociendo que los problemas son complejos en todos, es una agenda indivisible. Entonces, partiendo de esto, ciertamente el primer paso desde la cooperación es, bueno, nosotros vamos a apoyar a los países en cuanto a sus prioridades. Pues Guatemala hizo muy bien un plan Catún, ¿no es cierto?, con una agenda de largo plazo, pero posteriormente a que se publique y se acuerda la Agenda 2030, el proceso que bien describió de priorización y definición de esta agenda, que es un poco la combinación del plan Catún con la Agenda 2030, que son las 10 prioridades del desarrollo. Entonces, a partir de que se cuenta con eso, pues del sistema de Naciones Unidas, lo que tenemos es este trabajo conjunto. El sistema es un sistema, la verdad, bastante complejo. Son en Guatemala más de 24 agencias, fondos y programas residentes y no residentes que trabajan en diferentes áreas, como bien saben ustedes, educación, salud, seguridad alimentaria, pues realmente todas las áreas que cubre la Agenda 2030. El sistema tiene como un marco estratégico común, un documento que se elabora cada 5 años, que se llama el Marco Estratégico de Cooperación, ¿no?, que es un poco el paraguas de prioridades que a partir del cual, que es acordado entre todas las agencias, fondos y programas, y luego se suscribe con el gobierno, ¿no?, que es un poco el norte de cómo las agencias posteriormente a nivel individual hacen sus programas, programas país, ¿no es cierto?, pero a partir de estos objetivos comunes. En el caso de Guatemala, pues hicimos un trabajo muy intenso este es un ciclo de 5 años, que en el caso del país inició el año 2020, y tuvo un proceso muy amplio y de mucha cobertura de participación de todos los sectores, la academia, el sector privado, gobierno, sector, y todos los sectores, sociedad civil, de construcción, a partir de un análisis que se llama análisis común de país, que es un análisis profundo de las causas estructurales, ¿no es cierto?, para definir dónde apuntar. En este proceso, una vez que se tuvo todos el feedback, digamos, y la conversación con diferentes sectores, el siguiente paso fue ciertamente sentarnos con el gobierno y definir estas áreas prioritarias. Fue un trabajo muy detallado, Araceli sabe bien, hubo un trabajo de muchos eventos para ir definiendo un poco en base a las prioridades que definió Guatemala, ¿no es cierto?, en el caso de las PNDs y obviamente en la presente administración de gobierno que se tradujo operativamente en la política general de gobierno, ¿no? Entonces, fue un trabajo de alineamiento de lo que hace el sistema, ¿no? Pues a partir de este marco de cooperación, que se definieron 5 grandes áreas, ¿no?, el desarrollo económico, un poco vieron en el video inicial, es ese video de lo que se hizo el 2022, es el informe anual, que lo pueden bajar de la página web. Se definieron 5 áreas, ¿no?, el desarrollo económico, el desarrollo social, que es muy importante, 4 de cada 10 acciones está en esa área, y ciertamente cubre muchas metas, tanto en la PGG, que más o menos, si no me equivoco, son 25 metas en desarrollo social de las 50. Tenemos el tema de medio ambiente, paz, seguridad, justicia, instituciones sólidas. Entonces, el cómo se operacionaliza este apoyo y acciones es a través del marco de cooperación y a través de las 5 áreas en las cuales las más de 24 agencias que les comentaba, fondos y programas, preparan diferentes estrategias país.
En el caso de Guatemala, yo creo que vale la pena recalcar el hecho de que todos los países suscribieron la Agenda 2030 hacen unas revisiones nacionales voluntarias, ¿no? Que es un poco para mostrar cuáles son los avances. En el caso de Guatemala, los lentes con los que se ve son las PNDs, porque es, como bien decía Araceli, del instrumento que se trabajó para cómo hacemos de la agenda definida por muchos países, hacer una agenda en base al contexto de Guatemala. Guatemala ha hecho ya 4 revisiones nacionales voluntarias, lo cual muy pocos países lo han hecho, creo que es algo muy bueno. De hecho, la 4ª edición se presenta ya este año, ¿no? Las otras 3 fueron revisiones públicas, ¿no es cierto? Este año no va a ser así, pero por la razón que hay muchos países que no han hecho muchas revisiones, entonces, como ustedes imaginarán, el espacio en Nueva York es reducido en cuanto a tiempo, entonces este año han priorizado países que, al contrario de Guatemala, que ha hecho 4, pues han hecho 1 o su segunda, entonces es algo bueno, digamos, de alguna medida, porque implica que Guatemala tiene al menos esta intención de ser muy transparente en los avances, ¿no? Los niveles de avance, ya veremos después, ciertamente tiene algunos retos como en muchos países. Otro tema que quiero resaltar aquí es el hecho de que también informes subnacionales, ¿no? Guatemala es la primera vez que lo hizo, con 9 municipios de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Petén, ¿no es cierto? Lo cual también creo que es un apoyo importante a fomentar esto, y a nivel territorial, que es un tema muy importante, cómo pasamos de una agenda nacional a una agenda territorial, que seguramente lo veremos después. Entonces, yo aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias por darnos el preámbulo de cómo se desarrollaron las prioridades nacionales de desarrollo, más que todo porque Guatemala, siendo un país de renta media, tiene demasiados retos y desafíos para poder cumplir todas esas metas. Pero se han hecho esfuerzos tanto del gobierno central como de actores pertinentes desde la academia y el sector privado, ¿verdad? Y también las organizaciones no gubernamentales que han apoyado este proceso. La siguiente pregunta está dirigida para Mario López y Flor de Abril Estrada. Desde sus ámbitos, tanto desde el ámbito académico como el de derechos de niñez, ¿qué programas y proyectos realizan para promover la participación de las mujeres y su empoderamiento, generando resiliencia en vista a los retos y desafíos que nos dejó los impactos de la pandemia por COVID-19? Voy a iniciar con Flor de Abril y luego con el licenciado López. Gracias. Buenos días para todos y todas. Un saludo cordial desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero contarles que el programa del ejercicio profesional supervisado multidisciplinario pertenece a la Dirección General de Extensión Universitaria, en donde nosotros implementamos, ¿verdad?, un catálogo de bienes y servicios que responde a las prioridades nacionales, desde donde, respondiendo directamente a la pregunta, nosotros intervenimos en 127 municipios del país, 21 departamentos, con equipos multidisciplinarios que son asignados a las sedes municipales y a las direcciones de salud. Atendemos 143 puestos de salud y pues un total, ¿verdad?, de 143 municipalidades. Efectivamente, desde las intervenciones que se implementan con los equipos multidisciplinarios asignados a estas sedes, se fomenta la participación de todos los entes, empezando por la mujer, ¿verdad? Desde donde pues nosotros trabajamos una serie de proyectos que van enfocados en algunas áreas de intervención que hemos priorizado: desarrollo económico rural, fortalecimiento a la gestión pública municipal, seguridad alimentaria y nutricional, como la gestión integrada de residuos y desechos sólidos. En el programa EPSUM nosotros pues identificamos grupos vulnerables para poder desarrollar talleres de capacitación, estructuras agrícolas manuales para el desarrollo económico, módulos y huertos de producción, ferias de servicios que permiten a las comunidades promover, ¿verdad?, las actividades que realizan, registro y organizaciones de grupos ante las municipalidades, jornadas para el desarrollo, ferias agropecuarias y también
Fortalecemos a las direcciones de la mujer en todas las municipalidades con normativos, reglamentos y manuales para su fortalecimiento. Además de todo ello, se trabaja en la reducción de la violencia sexual dentro de otros proyectos que manejamos para fortalecer la participación y el empoderamiento de la niña y de la mujer en territorios en donde sin duda alguna tenemos mayor vulnerabilidad. Dentro de estos proyectos quiero resaltar que se realiza con mayor relevancia uno de los más importantes que se enfoca en la prevención de embarazos de niñas y adolescentes, en donde trabajamos fuertemente con algunos ministerios, algunas fundaciones y organizaciones del exterior. Desde la academia estamos seguros que al fortalecer la participación de la mujer en los procesos sociales, en promover a la niña desde aspectos y dinámicas que permitan su protección, vamos a generar un impacto en la sociedad. Trabajamos fuertemente con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos han permitido la implementación de proyectos con sostenibilidad y que promueven la mejora de las condiciones de vida de todos los pobladores en donde nosotros nos ubicamos, ¿verdad? Territorios totalmente alejados de la ciudad y desde donde la única universidad pública del país responde a ese mandato constitucional en la búsqueda de las soluciones a la problemática nacional. Gracias. Muchas gracias, licenciada Estrada. Procedemos con el licenciado Mario López. Un buen día para cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer estar compartiendo esta mañana. En particular, pues quiero comentarles, yo trabajo para la Fundación Educo y hoy vengo en representación del colectivo de Joining Forces. Pues Joining Forces es un colectivo de 6 organizaciones internacionales, dentro de las cuales pues está Chainfon, está World Vision, está Aldeas Infantiles, Plan Internacional y Educo. Desde el 2017 nosotros venimos trabajando de manera conjunta y como lo dice pues nuestro eslogan, uniendo fuerzas para promover específicamente la exigibilidad, el goce de los derechos de los niños y de las niñas en las áreas donde trabajamos. Tenemos un enfoque y el enfoque está totalmente centrado en lo que es la participación de estos niños, niñas, apoyándoles en su expresión, fomentamos su actuación como agentes de cambio y sobre todo promovemos la rendición de cuentas. También somos muy cuidadosos de que su opinión, sus experiencias, su voz sea escuchada en cada uno de los ámbitos donde se les permita hacerlo. De igual forma, con el enfoque de derechos adoptamos, por supuesto, ese enfoque donde priorizamos la participación, inclusión, no discriminación e igualdad que son fundamentales para el goce de sus derechos. Como colectivo y en relación a la pregunta que me hace la licenciada, previo a ello déjenme contarles que la satisfacción de estar hoy acá es porque coordinamos con la licenciada del 19 de julio al 27 del año pasado con un equipo el poder hacer una consulta a los niños, niñas y adolescentes precisamente sobre las PND. Fue algo muy particular porque nos pusimos de acuerdo en el sentido que es importante atender a la niñez como se merece, con el respeto, con poder mediar la información para que ellos puedan comprenderla, dado que en este ejercicio participaron 61 niños y niñas, de las cuales 44 fueron mujeres y 17 hombres, en edades comprendidas de 9 a 17 años. Eso llevó a realizar un proceso metodológico que nos permitió una mediación de los contenidos para que los niños, niñas y adolescentes comprendieran claramente cómo estaba la vinculación del CATUN, de los ODS y hoy en día lo que son las prioridades nacionales de desarrollo. Bajo ese marco pedagógico tuvimos el espacio virtual por la situación de pospandemia, ustedes saben de que es importante resguardar a la niñez, pero previo nos reunimos con el equipo de SG Plan, se habló mucho sobre los mecanismos de la salvaguarda,
del respeto a esa opinión de la niñez y adolescencia, y tras ese ejercicio de trabajo junto con UNICEF se obtuvo el apoyo para una consultoría de un experto que nos permitiera orientar al equipo técnico de Joining Forces, de igual manera CG Plan y UNICEF, para realizar esa consulta. El trabajo se realizó bajo una eminente perspectiva lúdico-pedagógica que les permitió a ellos poder comprender cuáles eran esas prioridades nacionales de desarrollo, pero más que comprenderlas, cómo se estaba viviendo, cómo se estaba dando desde su contexto, desde su comunidad, su escuela, y ahí es donde toma importancia el poder compartir con ustedes esta mañana justo lo que los niños y las niñas han dicho. De manera particular, con CG Plan y UNICEF, existió el compromiso de poder tener ese informe dentro de ese macroinforme que ellos presentan, pero en esta ocasión con plena certeza que la niñez, la adolescencia y la juventud están siendo escuchadas. Cuando ustedes vieron el video, pues en el video aparecían algunas citas literales de lo que los niños, las niñas nos dijeron en cada una de las intervenciones. Entonces, en cuanto a como colectivo, pues podríamos decirles de que cada organización tiene distintos programas y proyectos, depende del área donde estemos interviniendo. Sin embargo, tenemos un plan operativo que nos permite actuar de manera conjunta y nos centramos específicamente en 4 grandes bloques. El primero, que es la prevención de violencia contra la niñez, ya lo mencionaba la persona que me antecedió, la importancia de poder trabajar estos procesos. ¿Y por qué razón? Porque ustedes saben que las niñas, cuando tienen la oportunidad de ser educadas, prácticamente uno está apuntando y abonando que va a ser también una mamá responsable, una mamá que va a velar porque sus hijos, sus hijas tengan mejores condiciones. Esto lo hacemos a través del diálogo y sobre todo tratando de generar espacios de soluciones en relación a la opinión pública y con los tomadores de decisiones. También se trabaja muy de cerca con las familias, con las comunidades, para promover esos entornos seguros y protectores con énfasis en las niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo cuando se han detectado algún tipo de vulnerabilidades en el área donde estamos. Otra de las contribuciones como colectivo es que promovemos un sistema nacional de protección y trabajamos de la mano con el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para que precisamente las niñas, los niños y los adolescentes sean el centro de las soluciones que necesitamos. Creo que para todos es pleno conocimiento la situación de la niñez y la adolescencia, no vamos a entrar en materia de ello, lo que sí implica es buscar alternativas para mejorar esos procesos y totalmente en sintonía que las prioridades nacionales de desarrollo apuntan hacia ello. El tercer tema lo desarrollamos en relación a la participación protagónica de la niñez. Entendemos la participación en 3 fases, la participación a nivel consultiva, como fue lo que se trabajó en este espacio, la participación colaborativa, cuando diseñamos programas, proyectos, cuando los niños nos dan su opinión en relación a la efectividad, participación e involucramiento de ellos en estos procesos, y la participación liderada por la niñez. Creo que vamos por buen paso y quizá de aquí a algunos años mi invitación concreta sería que esté aquí un adolescente, una niña, un joven, ¿verdad? Precisamente trasladando lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Y el otro tema que trabajamos fuertemente es el combate a la desnutrición. Trabajamos incansablemente para erradicar la desnutrición, trabajando con comunidades y sobre todo entendiendo esos factores que los ponen en riesgo y buscar soluciones de manera conjunta. Termino diciendo que como cooperación internacional respetamos, valoramos la coordinación con instancias de gobierno, somos respetuosos de la estructura existente en las comunidades, departamentos y municipalidades y con ellos conjuntamente se abordan estos temas. Parte del proceso y de las experiencias exitosas que vamos desarrollando las ponemos sobre la mesa a nivel del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, para que puedan ser analizadas y con la esperanza de poder ser replicadas en otros contextos donde sabemos que hay vulnerabilidad, especialmente en las niñas. Como producto de la pospandemia, encontramos muchas niñas que tuvieron que dejar la escuela porque no tenían los mecanismos para poder vincularse a las clases digamos, de manera virtual.
Como colectivo, le apuntamos fuertemente también a los derechos de la niñez desde la virtualidad, generando espacios, promoviendo en escuelas algunos laboratorios con acceso a la tecnología y con el involucramiento responsable de la comunidad para que sean usadas de la mejor manera posible. Esto mitiga un poquito entonces esas condiciones que se están teniendo. Finalmente, los temas de protección comunitarios son determinantes en nuestro accionar. Trabajamos con madres, padres, autoridades para que ellos conozcan sobre ¿qué mecanismos pueden ellos implementar a nivel comunitario para proteger a sus niñas, a sus adolescentes mujeres y a las jóvenes? Con esto nosotros creemos que estamos aportando a lo que hoy se está tratando. Gracias. Muchas gracias a ambos. Desde la academia, ¿verdad?, cómo han trabajado el empoderamiento de las mujeres y de las adolescentes mujeres también, y desde Gobernabilidad de los Derechos de la Niñez, cómo promueven que un sistema de protección integral le genere condiciones a todas las niñas para tener un proyecto de vida y poder cerrar esas brechas de desigualdad. La siguiente pregunta es para Jaime Garrón. ¿Cómo ha sido el cumplimiento de las prioridades nacionales de desarrollo sostenible y también de los ODS a nivel nacional e internacional? ¿Y cómo se espera que Guatemala pueda avanzar en los próximos años en este proceso de transición? Gracias. Qué pregunta, debo decir. Bueno, antes de empezar, quiero, si puedo volver a la otra pregunta, solo para algo que pues, no mencioné, pero que es importante y viendo el título de la conferencia es vital, ¿no? Que es el rol que tiene la sociedad civil en acompañamiento o en sociedad con el sistema de Naciones Unidas es muy importante, ¿no? O sea, yo les mencioné del marco, de las áreas, etcétera, pero la implementación de todo eso también implica una sociedad con diferentes actores y ciertamente la sociedad civil es un actor clave para el sistema, ¿no? Entonces, en muchas áreas trabajamos de la mano, entonces simplemente quería referirme a eso. Bueno, la verdad que quiero empezar, digamos, contextualizando esto porque el mundo hoy en día es muy complejo, no solo para Guatemala, sino para la región de América Latina, ¿no es cierto? La verdad que desde la pandemia hemos venido con una suerte de choques globales en cascada, ¿no? Y crisis que vienen unas tras de otras. O sea, es un tiempo, porque sigue siendo muy complicado, la verdad. Si vemos América Latina, muchos recordamos lo que se denominó la década perdida en los 80s, y si vemos tasas de crecimiento, los últimos 10 años en América Latina, del 2014 al 23, el promedio de crecimiento fue 0,8%, 0,8%, y en la década perdida fue 2%. Entonces, realmente estamos ahora la situación ciertamente no es la misma, ¿no? Es otro tipo de vulnerabilidades, pero en términos generales es un reto muy complejo ahorita, ¿no? Guatemala tiene ciertas características, ¿no es cierto? La informalidad es muy grande, ¿no? Y quizá hay un reto muy importante en el empleo es el nivel de productividad, ¿no? Si uno ve la gráfica para Guatemala, básicamente en los últimos 40 años la productividad, es decir, y medida en este entendimiento cuánto produce un trabajador al año en términos constantes, en dólares constantes quiero decir, es casi igual los últimos 40 años, ¿no? Lo cual es una consecuencia ciertamente del tipo de mercado, la elevada informalidad, pero también es un mensaje de la importancia que tiene en mejorar esto, ¿no? Entonces, es otro tema que quería mencionar. La pobreza y la desigualdad en la región, América Latina es la región más desigual de todo el mundo, ¿no? En términos de coeficiente de Gini, que te mide justamente eso, es 0,46. Yo sé que es muy técnico este numerito, pero es el más alto en el mundo. Y en la región Guatemala está entre los primeros, lastimosamente, con mayor desigualdad. Entonces, otro reto constante tiene mucho que ver cómo se distribuye. El crecimiento de Guatemala, la verdad que los últimos 10 o 15 años ha sido estable, ¿no? Alrededor del 3,5%. Lo cual no es suficiente ciertamente para tener o para solventar los retos estructurales que se tiene, pero si comparamos con otros países es un resultado sólido, la verdad, y resiliente, como veré más adelante. Otro tema complicado de los últimos tiempos ha sido el nivel de precios, ¿no es cierto? Y el nivel de precios tiene una significancia muy especial porque mientras, y de alimentos me refiero aquí, mientras más pobre es la persona, gasta más de su ingreso en alimentos. Entonces, algo que nosotros vemos como un número, como la inflación de alimentos, mientras es más
crítico el estado de ingresos de la familia, pega muchísimo más, ¿no? Y en los últimos 2 años, ciertamente con la inflación venía subiendo con la pandemia en la recuperación, y lo que hizo la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania fue exacerbó, digamos, esto. Y si vemos los datos para Guatemala, en los lugares, en Guatemala, digamos que la pobreza, como todos saben los números de pobreza, si vemos los lugares más pobres, por ejemplo las Verapaces, ¿no? Ahí más o menos 7 de cada 10 tienen pobreza, ya sea monetaria y multidimensional, y la inflación en su punto más alto, de hecho no hace mucho, llegó a ser el doble, por ejemplo, que en Ciudad de Guatemala, donde 3 de cada 10 tienen algún tipo de pobreza a nivel de hogar. Entonces, esto implica que en los lugares que son más pobres, con mayores carencias, encima tenemos mayores niveles de precios. Y eso tiene una implicancia muy grande, por ejemplo, de la cooperación, donde el poder adquisitivo de una transferencia monetaria es mucho menor en lugares más necesitados justamente por el nivel de precios. Entonces, estos choques que en este caso nos vino de afuera, ¿no? Básicamente si uno ve la composición de inflación importada versus la nacional, el gran componente que incidió en este nivel de precios que fue, si vemos el cierre al 2022, fue la más alta de los últimos 14 años, fue básicamente importada, ¿no? Pero eso no quita de que el efecto en las familias más pobres ha sido muy alto. Entonces, el contexto, y con esto quiere decir que el contexto es muy difícil para todos los países, ¿no? Entonces, Guatemala en este contexto, al igual que muchos países, tiene retos muy grandes, ¿no es cierto? A nivel general, muchos ya estamos empezando o están empezando a decir que los objetivos pues, están en riesgo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el contexto que vivimos, que son crisis y choques en cascada. Si vemos el índice, por ejemplo, hay un reporte mundial, si nos queremos comparar, digo, un reporte mundial del avance de los ODS, ¿no? Que se publica cada año, que acaba de salir hace muy pocos días, de hecho. Guatemala ocupó el puesto 127 de 166 en este indicador, ¿no? Este es un indicador, la verdad, que toma muchas y diferentes fuentes, oficiales y no oficiales, lo cual no le quita validez, pero ciertamente nos da una referencia de cómo estamos frente a otros países. Y quiero hacer énfasis también en la importancia o el reto que tenemos en Guatemala de la información, ¿no? Un reto muy grande es la generación de información oportuna, ¿no es cierto?, y que sea, y que nos dé un reflejo de la realidad. Hay muchos indicadores sociales que tienen pues 10 años, ¿no es cierto?, de que se necesita actualizar. Aquí el rol del INE, del Sistema Estadístico Nacional, es muy importante. Hay avances en hacer una estrategia nacional, la cooperación está trabajando también en eso, pero creo que cuando hablamos de cumplimiento y mediciones, la no disponibilidad de datos es también un tema porque no nos permite ver con exactitud cuál ha sido el avance. Aunque podemos tener una idea, ¿no es cierto?, pero la política pública necesita tener la medición para poder afinar, ¿no es cierto?, la puntería, porque pues, creo que los qués, en un país como Guatemala, los qué son claros, no creo que nadie discuta los qué, los cómo es el tema, ¿no? Y para el cómo afinamos la puntería, si no hay información que nos permita tener esta priorización, porque todo gasto tiene un costo de oportunidad muy alto en el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema. Entonces, en cuanto al avance o no, yo la verdad dejaría a Segeplan que nos comente más sobre el país, pero yo creo que quería poner este contexto que es un reto no solo de Guatemala, de nuevo, estos choques globales en cascada nos afectan a todos y eso implica que nos cambie un poco el contexto y hace los retos que sean más fuertes. Gracias. Muchas gracias, licenciado Barro. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que está dirigida a la licenciada Flor de Abril de Estrada y a la licenciada Villa Toro. ¿Cómo desde la academia se tienen ya identificados esas oportunidades, retos y desafíos para poder implementar las prioridades nacionales de desarrollo desde sus ámbitos de competencia? Ok, gracias. Bueno, como programa Epson y siendo parte de la extensión universitaria de la USAC, vemos de forma positiva los desafíos que se han presentado toda vez que después de la pandemia COVID-19, que aún con las condiciones que enfrentábamos como país, fue una oportunidad para nosotros demostrar junto a un gran equipo de trabajo y todos los preprofesionales que se sumaron a ese reto, la permanencia y acompañamiento
en las sedes de prácticas, en donde pues los gobiernos locales y las direcciones de salud se vieron grandemente favorecidos. Continuamos trabajando en los 143 puestos de salud y en las sedes municipales. Es por ello que desde la USAC, en su carácter de única universidad estatal, estamos preparados para enfrentar los diferentes escenarios y contextos sociales, toda vez que nos encontramos en ellos inmersos, sumando a otros actores que también han manifestado su interés y que esperamos para el próximo periodo con las nuevas autoridades 2024-2027, tengamos pues la voluntad de parte de ellos en dar continuidad a los procesos que cada equipo multidisciplinario implementa en estas sedes de prácticas. En ese sentido, pues esperamos poder renovar el adendum que se ha suscrito por medio de un convenio marco con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas para el mismo periodo. Estamos seguros que, como siempre, la Universidad de San Carlos de Guatemala cumplirá con ese mandato constitucional y pues dará, ¿verdad?, el seguimiento a todas las acciones que se implementan en los territorios de intervención. Ser parte de estos cambios sociales que tanto necesita el país es una de las prioridades desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luchar contra la pobreza, la reducción de desigualdades y acelerar el crecimiento económico, sin duda alguna, están implícitos dentro del abordaje de todo lo que hacemos. Como programa EPSUM, pues esperamos poder continuar implementando todas las vinculaciones que tenemos en los territorios y que los equipos multidisciplinarios sigan asistiendo a los gobiernos locales, pues atendiendo esos vacíos técnicos y programáticos y que se conviertan en el equipo asesor que guíe, ¿verdad?, y dirija al Consejo Municipal, en ese caso, en las prioridades y los diagnósticos que nosotros pues ya establecimos por cada territorio. Gracias. Gracias, licenciada Estrada. Maestra Villatoro. Gracias. Bueno, al corazón de la academia pues está la reflexión sistemática y la investigación sobre los desafíos que afectan al país. De esa cuenta pues que los desafíos del desarrollo son una preocupación constante y permanente para la Universidad Rafael Landívar. Yo en este sentido de los desafíos y oportunidades quisiera iniciar también reconociendo el esfuerzo nacional que se ha hecho de hacer esa vinculación entre una agenda de desarrollo global consensuada en función de esos problemas globales que afectan a los países, pero también el logro de lograr llevar eso a prioridades nacionales que responden también a nuestros problemas estructurales. Creo que ese logro es importante, ha sido un esfuerzo institucional importante, que ahora, retomando un poco las palabras de Jaime, nos llevan al cómo. Y yo creo que los grandes desafíos están en el cómo. Y me he tomado, bueno, dos grandes conjuntos de desafíos que quizá no los agrupan todos, pero creo que uno de los principales es, bueno, ahora esas prioridades nacionales que se han venido impulsando, que se han venido trabajando, cómo enfrentamos el desafío de la operativización a través de las políticas públicas. Y es un desafío o es una discusión que atraviesa la calidad de las políticas públicas en todo su ciclo, ¿verdad? No necesariamente el diseño, la implementación y la evaluación. Y creo que principalmente en estos dos últimos, en la implementación y cómo las evaluamos, ¿verdad? Cómo logramos que estas políticas públicas alineadas a prioridades nacionales de desarrollo, alineadas a objetivos de desarrollo sostenible, cómo se traduzcan realmente en beneficios y mejoras de condiciones de vida de la población. Atraviesa también eso una discusión de la densidad del Estado, ¿verdad? En dónde estamos, en dónde no estamos, en dónde tenemos que estar todavía, dónde tiene que estar todavía el Estado.
y la discusión sobre el desempeño de la administración pública en las diferentes expresiones territoriales, ¿verdad? Que tiene que ver con el presupuesto para soportar la inversión pública, para ejecutar el gasto en estos temas de desarrollo y pues bueno, la eficiencia y la calidad del gasto. Creo que ese es un gran desafío que enfrenta la consecución de las prioridades nacionales de desarrollo en términos de la operativización, y otro gran conjunto de desafíos que tienen que ver con la resiliencia de los sistemas de seguridad social y de servicios sociales. Estamos recién saliendo de una pandemia que vino a encontrar en Guatemala, y me voy a enfocar en el sistema educativo y en el sistema de salud, vino a encontrar sistemas lastimados y vino a impactar sobre esos sistemas lastimados, ¿verdad? Un poco en el sentido de lo que uno de nuestros investigadores expresaba, como que ahora tenemos un sistema educativo con síntomas de COVID largo, ¿verdad? Que estaba con sus debilidades estructurales históricas, y que a esas se sumaron los desafíos y los impactos del COVID. Y yo me atrevería a decir que no ha sido solo sobre el sistema de educación, ¿verdad? También sobre el sistema de salud y quizá otros. Entonces, estos dos grandes conjuntos de desafíos pues son preocupaciones de la academia, la reflexión sistemática. Algunas de las iniciativas que ya les comentaba anteriormente están enfocadas en la producción de información y difusión de datos y conocimientos sobre estos grandes desafíos. También la vinculación de los estudiantes desde los proyectos de responsabilidad social universitaria, pero también desde los ejercicios de práctica profesional, pasantías y diferentes esfuerzos de aproximación a esa realidad nacional, para que no solo la conozcan, sino estén en capacidad de generar propuestas y soluciones creativas. Y creo que ahí empiezan a emerger las oportunidades que hay en este sentido, ¿verdad? Principalmente creo que la gran oportunidad está o puede estar en ese objetivo de desarrollo y en esas prioridades nacionales que están orientadas a generar alianzas para lograr estos objetivos, ¿verdad? Nosotros como universidad tenemos ahora en proceso de implementación un nuevo plan estratégico institucional que enfatiza mucho, hace explícita y nos invita a el trabajo en red, ¿verdad? A generar alianzas con diferentes actores públicos y privados para que podamos contribuir realmente a mejorar las condiciones del país. Entonces creo que esa es la gran oportunidad, y creo que estos esfuerzos también se constituyen en una oportunidad importante para servir de plataforma a esos diálogos sustantivos que nuestro país necesita mantener vigentes y que necesita transitar. Diálogos abiertos, serios, honestos sobre esos temas de desarrollo de nuestra sociedad, del modelo de desarrollo, de las desigualdades, de igualdad. Entonces creo que esa plataforma de diálogo es también una gran oportunidad para explorar incluso esas relaciones entre el desarrollo y la calidad democrática y muchas otras aristas que atraviesan esta dimensión del desarrollo. Entonces, pues yo en términos generales me quedaría por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente las secuelas del COVID nos ha dejado un rezago en el desarrollo de Guatemala, pero que también ha sido una ventana de oportunidades tanto para la academia como para todos los sectores, para buscar esas estrategias para poder adaptarnos y buscar mecanismos de resiliencia, ¿verdad?, para poder enfrentarlo. La siguiente pregunta va dirigida al licenciado Mario López y a la licenciada Araceli de León. ¿Qué acciones a futuro considera que se deben de implementar para las prioridades nacionales de desarrollo, y cómo visualizan su rol tanto como organizaciones de sociedad civil como desde CEGEPLAN para orientar el desarrollo hacia las instituciones y hacia la sociedad para contribuir a estos retos y desafíos que comentábamos hace un momento? Licenciada Araceli. Muchas gracias. Bien, como dijo
Licenciado Jaime, tremenda pregunta, ¿no? Creo que yo pudiera contarles todo el trabajo que se realiza desde el Estado y creo que no terminaría el día de hoy. Y puntualmente quisiera enfatizar, del año pasado para acá empezamos un proceso de socialización, que son las prioridades nacionales de desarrollo. Llevo un recuento aproximadamente de 120 talleres de socialización. Hemos estado con la academia, hemos estado con niñez, hemos estado con la institucionalidad pública, lograr que la institucionalidad pública pueda tener sus planes estratégicos alineados a prioridades nacionales de desarrollo ha sido un trabajo continuo. Definitivamente hace falta más, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Cuando yo inicié mi primera intervención dije que hablábamos de 3A y nos hace falta la A de la apropiación, ¿verdad? Construir país no es una obligación única que le corresponde al Estado de Guatemala. Construir país quiere decir sumar cada una de las acciones que hacen los distintos actores y sectores. Contarles que Guatemala fue uno de los pioneros en el 2015 cuando se discutieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene un eslogan y lo encontramos en el Popol Vuh, que dice que no seamos ni uno ni dos de nosotros, sino que seamos todos. Eso dice Popol Vuh. De ese eslogan, Naciones Unidas sacó su eslogan que dice que nadie se quede atrás. Y por eso digo que somos pioneros, ¿verdad? ¿Sí? Es un principio, un principio que nadie se quede atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los actores debe de jugar su rol protagonista, ¿verdad? No esperar, ¿verdad?, que toda la responsabilidad le quede a la institucionalidad pública. En efecto, como servidora pública estoy en toda la responsabilidad y la obligatoriedad de hacer que todo lo que esté a mi alcance se haga. Y puedo contarles, tal cual mencionaba la licenciada Abril y la licenciada Villatoro, ¿correcto?, que las políticas públicas no solo deben de estar alineadas a las prioridades nacionales de desarrollo. En efecto, desde la CGPLAN somos el ente rector de orientar a toda la institucionalidad pública que las políticas deben de estar alineadas a las prioridades nacionales de desarrollo. Pero eso lleva un proceso. Yo creo que 4 años es muy poco tiempo para que podamos tener cambios sustantivos. Necesitamos de más y es por eso que desde la CGPLAN hemos iniciado un proceso de transición. Creo que lo han escuchado ustedes en los medios de comunicación. ¿Y cuál es el sentir de este tema de transición? De darle cumplimiento a esta agenda que ya tenemos trazada. Catún, no podemos dejarlo de mano. Yo quiero recordarles que esta administración se apropió muy bien de las prioridades nacionales de desarrollo. En su política general de gobierno le da respuesta a las 10 prioridades nacionales de desarrollo. Dentro de la estrategia de articulación e implementación de las prioridades nacionales de desarrollo, el primer pilar dice que debemos de tener una alineación tanto política como técnica. Y la técnica la logramos implementar, ya les comentaba que tenemos 330 planes de desarrollo de ordenamiento municipal ya aprobados, ¿verdad? Y están en su fase de implementación. Ahí entra en juego tanto lo técnico como lo político, pero también hay otro componente que dice el rol de todos los actores y sectores, ¿verdad? Contarles que dentro de todo el proceso que nos ha llevado a construir la revisión nacional voluntaria se hace un proceso de consulta a todos quienes deben de construir una sociedad, ¿verdad? Y hoy no nos acompaña en el panel sector privado, pero sí los tenemos acá dentro de nuestros invitados, ¿verdad? Existe una mesa de sostenibilidad que agrupa todas las cámaras, se hacen informes desde el sector privado, ¿verdad? Hace 3 semanas creo que Asagua presentó su informe de sostenibilidad, como ellos ya empiezan a trabajar bajo la premisa de responsabilidad social. Desde la academia ya la licenciada Abril nos comentó qué están haciendo, pero antes de comentarles que antes de que cerraran la Universidad de San Carlos, existían 10 mesas
dentro de la Universidad de San Carlos que responden a cada una de las prioridades y que hacen dentro de esas mesas, trabajan ese pensamiento crítico, constructivo, académico, de darle respuestas a las soluciones a las problemáticas y propuestas, ¿verdad? Ya lo platicábamos con el colega acá de Educo, ya montamos una primera plataforma. Alguien me decía una vez, yo no entiendo cómo un niño va a entender de prioridades nacionales de desarrollo. Vean los modelos asiáticos, a los niños les enseñan álgebra desde tercer año, ¿qué esperan de ellos? Que estos niños dirijan el país. ¿Qué tenemos que hacer en Guatemala? Empezar a construir con nuestros niños. A mí la verdad que me dio tanto gusto poder participar y trabajar este proyecto con los niños, y la verdad que a ellos les quedó tan claro que Guatemala ya tiene su plan nacional a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando estos niños cumplan 18 años, ellos van a saber que si el plan está a punto de finalizar, ellos van a poder evaluar y poder construir el próximo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer desde la academia, ¿verdad? Meter dentro de nuestros pensum de estudios estas prioridades nacionales de desarrollo, motivar el tema de la evaluación. Sabemos de que el tema estadístico, ya me lo comentó Jaime, ¿verdad? Es un tema que el gobierno debe de dar respuesta, pero no es una problemática solamente del INE, ¿verdad? De que no tengamos estadísticas actualizadas, es un fenómeno a nivel latinoamericano, ¿sí? El tema estadístico no hemos logrado reforzarlo, ¿verdad? Pero hemos logrado que la institucionalidad pública responda mediante los registros administrativos. Ese es un tema que debemos de fortalecer. Creo que no es algo que solo el sector público sea su deficiencia, ¿verdad? El tema de la reportería, creo que en todos los niveles nos cuesta mucho todavía llevar registros administrativos, poder reportar y poder visibilizar cómo ese aporte que estamos haciendo de verdad contribuye a mover un indicador nacional, ¿verdad? Definitivamente hace falta muchísimo, ¿verdad? COVID nos vino a demostrar, ¿verdad?, de que no estamos preparados, ¿verdad? Venimos pensando en una cultura de respuesta al riesgo cuando Guatemala toda la vida ha sido un país altamente vulnerable. Estamos en el top 10, ¿verdad?, de los países más vulnerables. Desde la CEGEPLAN, el sistema nacional que les comentaba, hemos definido 3 enfoques que deben de ser transversales y uno de ellos es el cambio climático, el gestión de riesgo y la equidad. Y cuando hablamos de gestión de riesgo es pensar en esos riesgos que nos vino a dejar COVID, qué tenemos que hacer antes de que una enfermedad como esta o otro fenómeno natural nos impacte. Tenemos que estar a un paso adelante. Y con el tema de la equidad, contarles de que equidad no solo es hombre-mujer, ¿verdad? Equidad va más allá. Equidad toma el tema de nuestros niños, de las personas mayores, nuestras poblaciones vulnerables, toma el tema de nuestros pueblos indígenas. Entonces, la equidad es un abanico tan grande que poderlo determinar dentro de los planes territoriales, dentro de los planes operativos anuales de la institucionalidad pública, requiere que los otros actores del desarrollo lo consideren, ¿verdad? Entonces, hago la invitación, ¿verdad?, a que se consideren estos enfoques en todo lo que hacemos para poder construir el país que queremos, ¿verdad? Hablaba del tema de transición. ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera desde esta administración, ¿verdad? De que entregarle a la nueva administración, ¿verdad?, un estatus claro, definido, cómo entregamos el país y qué queda por hacer, ¿verdad? Y que lo que queda por hacer lo siga orientando en el marco de poder cumplir estas prioridades nacionales de desarrollo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Deliam. Licenciado López. Gracias, licenciada. Y previo a responder la pregunta, en la Convención de Derechos del Niño vemos en el artículo 12 y 13 la importancia de una participación protagónica y significativa de la niñez, pero lo más importante es ser escuchados. Y si me permiten, quiero seleccionar algunas opiniones de los niños que nos dieron en relación a las prioridades.
porque esto vincula con algunas soluciones que como colectivo pues estamos comprometidos a echar a andar. Los niños nos dicen, en la prioridad de educación dice, en educación podría ser destinar más fondos estatales para proyectos educativos, ya que en Guatemala hay muy buenos proyectos y planes educativos, pero no se implementan. En salud, nos decían, sería bueno también hacer unos volantes para que toda la comunidad pueda exigir su atención, así como al centro de salud, elaborar afiches, trabajar con grupos comunitarios para brindar información de la importancia de la salud. En relación a la prioridad de acceso al agua y gestión de los recursos naturales, nos dicen, en los recursos naturales que ya no talen, que cuiden el medio ambiente, que sigan cuidándolo porque es algo que nos proporciona el medio ambiente y es bueno para nosotros y nosotras, porque es vida y nos da aliento, respiración y todo eso. Otra opinión muy interesante dice, deben involucrarnos con los líderes para asegurarnos que ellos puedan arreglar las cosas con nuestro apoyo. Nosotros también podemos colaborar y apoyar en todo lo que tengamos que hacer para poder contar con agua potable. También nos dice utilizar mejor los recursos como la lluvia. Cuando llueve, esa agua la podemos tratar o algo así y darle prioridad al mantenimiento de las aguas. En empleo e inversión nos dice, derecho a conseguir un buen empleo para que podamos mantenernos a nosotras mismas sin depender de nadie. Por falta de trabajo, los niños salen desnutridos y por falta de dinero, algunos jóvenes no podemos seguir estudiando. Como también decía, por la falta de dinero y pobreza, tenemos muchos problemas de desnutrición. En relación a la reducción, pobreza y protección social nos dicen, en lo personal para mí todo lo que hemos visto es importante, porque todo es necesario trabajar para poder terminar con la pobreza y poder reducir la desnutrición. En seguridad alimentaria dice, para mí lo más importante es la seguridad alimentaria y nutricional, ya que todas las personas necesitamos de la alimentación. Bajo estas premisas, estas expresiones de niños, niños y adolescentes, en relación a la pregunta, una de las primeras, de los primeros compromisos que tenemos es la coordinación, como muy bien lo dijo la licenciada, para propiciar espacios de consulta adecuados con metodologías pertinentes para que la niñez y adolescencia puedan expresarse libremente. De igual forma, generar espacios de participación protagónica a nivel comunitario, municipal y departamental, respetando los idiomas locales y promoviendo esa formación en relación a los problemas que atañen a la niñez. Como colectivo, conscientes de ello, nosotros tenemos programas y proyectos que van en relación a becas, por ejemplo, para niñas, para jóvenes, específicamente que los vinculen al nivel básico y diversificado. Como todos sabemos, es la parte en la cual pues hay una gran demanda y lastimosamente en áreas rurales, creo que para muchos de ustedes es conocido que hay niñas que tienen que caminar por horas para poder accesar a un establecimiento que le brinde la educación básica, no digamos el diversificado. Con este tipo de programas y proyectos creemos que son acciones que debemos de seguir trabajando. De igual forma, la formación en emprendimiento. Para los chicos y las chicas es importante no solamente tener los conocimientos, sino las capacidades de cómo sentirse útiles en sus comunidades, en sus departamentos. Esto, por supuesto, lo hacemos a veces en coordinación, por ejemplo, con el INTECAP, quien de manera conjunta hace llegar a sus facilitadores a esas comunidades para proteger siempre a los niños y niñas y que ellos no se sientan vulnerados al momento de tener que caminar largas distancias. Formación en liderazgo y protagonismo determinante en distintos programas y proyectos en los departamentos donde estamos. Ustedes escucharán de jóvenes voceros, voces por la prevención, motivadores por nuestros derechos y una serie de programas que están impulsando los jóvenes. Esto de manera directa. Por supuesto, no podemos dejar por un lado la gran labor que hacen maestros y maestras comprometidas, ya que utilizamos la estructura de las escuelas para poder llegar hasta ellos y poder presentar los programas y proyectos y cómo desde la escuela se vinculan en relación a sus áreas de estudio. De igual forma, otro compromiso es el apoyo en la asesoría técnica para la elaboración de políticas municipales a favor de la niñez y la adolescencia.
Realmente las municipalidades hemos encontrado voluntad de algunos alcaldes. Algunos han reconocido el desconocimiento sobre el tema y es ahí donde la cooperación internacional se suma, formando, dándole las instrucciones de cómo los procesos pueden ser constructivos con la participación de líderes comunitarios, lideresas, niñez, adolescencia, autoridades, y pues se han tenido avances muy significativos. Por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz del Quiché, precisamente esta semana ya presentan la política pública municipal con el involucramiento de las autoridades locales y de alguna manera vinculante a las nuevas autoridades, donde ya se plasma el trabajo que se debe hacer con la niñez. A la hora de asentar estas políticas es como venir de abajo hacia arriba, porque eso nos va a permitir entonces poder indicar al sistema integral de protección que ya hay una base establecida y en base a esos procesos creemos que se pueden alcanzar ese tipo de sueños, de ideales de la niñez y de la adolescencia. Hoy mi discurso se ha centrado precisamente en ellos porque muchas veces, como muy bien decía la licenciada, los aludimos o en el peor de los casos intuimos que a ellos no les interesa, intuimos que ellos no saben, pero tremenda sorpresa la que uno se lleva cuando está trabajando con ellos. ¿Cuál es el clic para que estos niños, niñas, jóvenes puedan expresarse? Sencillamente trasladar la información de una manera mediada, contextualizada y en su idioma para que ellos se sientan cómodas y puedan aportar a este informe nacional. Gracias. Muchas gracias a ambos y precisamente hablábamos de qué acciones a futuro y las niñas, niños y adolescentes son el futuro y cómo desde la institucionalidad pública se puede fortalecer esos sistemas de gobernanza hacia las niñas, niños y adolescentes y tal y como usted lo mencionaba, la Convención de los Derechos del Niño garantiza la participación protagónica de cada uno de ellos y nosotros también como adultos y responsables de la protección integral de ellos, pues escucharlos también. Para concluir la ronda de preguntas, esta vamos a tener únicamente 1 minuto para cada uno. ¿Qué acciones son necesarias para territorializar las prioridades nacionales de desarrollo desde el ámbito de nuestras competencias? Vamos a iniciar con la licenciada Flor de Abril, luego con la licenciada Villatoro, el licenciado Jaime y concluimos de este lado. Gracias. 1 minuto creo que va a ser muy poco, pero vamos a tratar de resumir. Yo creo que debe de haber un análisis sobre el tema de la territorialización, toda vez que desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, con expertos de cada área de intervención, ya lo territorializamos. De hecho, puedo darles información y hablaban de estadísticas. El programa al adquirir ese compromiso, que ustedes saben porque CEGEPLAN trabajó con nosotros, se creó el catálogo de bienes y servicios que nos permite a nosotros contar con estadísticas muy claras, en donde seguridad alimentaria y nutricional nos define que hemos trabajado en 72 municipios, atención en salud primaria y salud comunitaria en 77 municipios, fortalecimiento a la gestión pública municipal, 56 municipios atendidos, gestión integrada de residuos y desechos sólidos, 50 municipios. Y me puedo ir a detalle. Por eso mismo he compartido con ustedes una estadística que creo que al ingreso les entregaron, en donde nuestra plataforma visibiliza la respuesta a las prioridades de desarrollo que nosotros como universidad generamos en función de las necesidades y de la problemática local identificada en todos los municipios en donde tenemos intervenciones. Como resultado de todo este trabajo de cada equipo multidisciplinario, hemos podido reflejar en beneficiarios directos 2.063.900 habitantes, en indirectos 11.730.669 habitantes. Ahí es en donde la Universidad de San Carlos de Guatemala responde a las prioridades nacionales de desarrollo. Gracias. Bueno, la Universidad Rafael Andívar en términos territoriales tiene 8 presencias regionales en lo que nosotros llamamos el sistema universitario. Estamos en Antigua Guatemala, en Escuintla, en Quiché, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en Zacapa, en Jutiapa y Alta Verapaz. Desde cada una de estas presencias hay diferentes esfuerzos, ¿verdad? Agendas de
Me he centrado y me centraré nuevamente un poco en el tema de la responsabilidad social universitaria, que busca también la articulación de los diferentes actores del desarrollo a través del trabajo en red, que es una de nuestras principales líneas actualmente, y a través de la vinculación de los estudiantes con sus propias comunidades, ¿verdad? Muchos de los estudiantes que acceden a educación universitaria, pues no solo son privilegiados, sino que también en los diferentes territorios son estudiantes, son jóvenes que tienen liderazgos en sus comunidades. Entonces, esa articulación también es importante para la universidad. Estamos territorializando los centros integrales de proyección a través de los cuales los estudiantes hacen prácticas en salud, en nutrición, en trabajo social, en las diferentes disciplinas. Y también desde lo que son nuestros propios procesos de investigación, tenemos una línea de investigación-acción, ¿verdad?, que se busca llevar a la práctica y a lo que también hemos denominado investigación comprometida, ¿verdad?, implicada con el desarrollo y con las transformaciones, pues también un enfoque a los territorios como entidades vivas, ¿verdad?, como un entramado también de relaciones sociales y que es diferenciado en cada espacio geográfico. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que es una pregunta muy válida. Si hablamos de mover la aguja, hay muchos temas que se mueven, o que la aguja se mueve a nivel territorial, básicamente. Entonces, creo que es muy pertinente. La pregunta puede tener muchas connotaciones. Yo quizá me voy a circunscribir a la gestión pública, ¿no?, para subrayar el tema. Creo que hay cuatro, si puedo enumerar rápidamente, creo que hay cuatro acciones importantes, ¿no? Una característica, no solo de Guatemala, pero de muchos países, es a veces la capacidad, la gestión pública a nivel subnacional trae muchos retos, ¿cierto? Y no solo es en Guatemala, son en muchos países que hay mucha movilidad de actores, los ciclos políticos son más complejos, etcétera. Entonces, ciertamente el acompañamiento metodológico de cómo incorporar primero estas metas establecidas, ¿no?, a nivel nacional, a nivel del mundo en este caso, ¿no?, cómo aterrizamos a nivel local es importante, este acompañamiento, ¿no?, en guías metodológicas, en el cómo incorporar esto en la planificación es muy importante, ¿no? Lo segundo, aunado a lo que decía al inicio, es cómo institucionalizamos esto, ¿no? Sabemos que van a haber cambios más seguidos de los que quisiéramos, entonces, ¿cómo hacemos para que el esfuerzo que se hace se mantenga? Lo cual no va a ser cierto en todos los casos, pero es un poco creando consejos con diferentes actores, etcétera, ¿no? Un tercer punto es muy importante, la inclusión, el diálogo, ¿no? A nivel territorio hay muchos, a nivel de todo, ¿no?, pero a nivel territorio hay muchos actores, sociedad civil, sector privado, que suman, ¿no?, a este tema. Entonces, creo que espacios de socializar, capacitar y tener diálogo colectivo es muy importante. Y otro tema también importante es pues el diagnóstico, el monitoreo y el seguimiento, es decir, tener herramientas e instrumentos que nos permitan ver primero la formulación de planes, el seguimiento y el monitoreo, y para poder medir esto, ¿no? Y algo transversal a esto tiene que ver mucho con la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, igual es un reto, no solo en Guatemala, es un reto muy grande, hay en muchos casos saldos sin ejecutar, hay recursos, pero no hay ejecución. Entonces, realmente aquí la pregunta es, recursos mayores sí, pero a veces no solucionan todo. Hay situaciones que uno puede venir con un cheque en blanco, y lastimosamente, y no solo en Guate, digo, no me quiero, pero eso no va a cambiar nada en el corto plazo. Entonces, sí, más recursos, pero la gestión es muy importante y la eficiencia del gasto, ¿no? O sea, 10 quetzales gastados bien, a veces es mejor que 100 gastados mal. Entonces, y eso suena fácil, pero no lo es, ¿no? Tiene que ver con procesos, con capacidades. Entonces, creo que la gestión pública, y esto digamos que lo podemos subir a todo nivel, la eficiencia del gasto es muy importante, ¿no? Entonces, eso sería rápidamente. Gracias. Bien, tremenda pregunta, ¿no? Bien, considero que cómo podemos territorializar las prioridades nacionales de desarrollo. Ya les comentaba, tenemos ya de las 340 municipalidades, 330 planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial aprobados. Creo que eso ya es un éxito, requirió de muchísimo trabajo. Cada plan de desarrollo municipal contaba con diferentes fases, y una de las fases que para mí es la más importante, que era el involucramiento de todos los sectores y actores
en el territorio, ¿verdad? Y regreso con la premisa de la apropiación. Cuando la comunidad está apropiada de su plan de desarrollo municipal, no va a permitir que de un cambio de administración vengan borrón y cuenta nueva. Considero que los planes están diseñados a darle cumplimiento a las prioridades nacionales de desarrollo. Desde CEGEPLAN hicimos un estudio y logramos identificar que la prioridad de ordenamiento territorial, si nosotros logramos trabajar en esa prioridad, va a ser la prioridad que nos va a sacar del subdesarrollo. Definitivamente, cuando analizamos todas las premisas que conlleva generar un ordenamiento territorial, un cumplimiento de este plan de desarrollo municipal, esto va a permitir que a los niveles más bajos podamos tener esa accesibilidad de los recursos, que sean manejados de la mejor manera, con eficiencia, con eficacia, ¿verdad? Y que los programas que se desarrollen sean de impacto a la población. Bien, en primera instancia aprovecho para reconocer en esta gestión el compromiso, el trabajo que se hizo para involucrar al sector niñez y adolescencia de una manera responsable, de una manera ética y de una manera respetuosa, y para nosotros pues creemos que es importante pues mencionarlo. En cuanto a la pregunta, ¿cómo nosotros podemos ir aterrizando a nivel local? Pues como colectivo nos centramos en tres grandes acciones. El enfoque centrado en la comunidad, lo cual hace referencia a priorizar la participación activa de las comunidades en el diseño, implementación y monitoreo de nuestros programas y proyectos, asegurando que estas intervenciones sean contextualmente relevantes y adaptadas a las necesidades de la localidad. El tercero son las soluciones holísticas, un enfoque integral en protección, formulando o colaborando en formular políticas municipales y nacionales, abogando por políticas que aborden las determinantes estructurales de protección de la niñez y adolescencia y promoviendo un entorno de apoyo para el cambio sostenible. Gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes sus intervenciones y voy a permitirme 2 minutos para presentar conclusiones de los aportes de cada uno de ustedes. Seguramente nosotros vamos con nuevas ideas, nuevas perspectivas de cómo la sociedad civil puede estar en alianza con el gobierno central desde sus diferentes ámbitos para poder fortalecer las prioridades nacionales de desarrollo. Y bueno, en primera instancia está la alineación, armonización y apropiación de las prioridades nacionales desde el ámbito de nuestras competencias, desde el sector académico, la contribución de la formación, investigación y protección social, así como brindar soluciones creativas e innovadoras, replanteando las metodologías de investigación a través de diferentes observatorios que puedan incidir tanto en el análisis prospectivo como de las políticas públicas. Asimismo, las agencias de cooperación, ellas puedan fortalecer la participación de todos los actores pertinentes en el país para poder alcanzar esas metas de desarrollo que Guatemala requiere. Aunado a ello, se cuenta con el catálogo de servicios de la Universidad de San Carlos, la cual aporta servicios sociales a la población en condición de vulnerabilidad, en especial a las mujeres. En el sector niñez, poder fortalecer el Sistema Nacional de Protección a través del andamiaje de políticas públicas fortalecidas por las comisiones municipales de niñez y adolescencia, dando respuesta también a la participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo al artículo 12 y 13 de la Convención, así como dar cumplimiento a las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño del año 2018. También fortalecer la gobernanza a través de la implementación de estas acciones de los planes institucionales estratégicos y cómo podemos alinear nosotros todas esas acciones vinculadas a los programas y proyectos de cada una de las organizaciones en territorio, tanto academia, sector privado y organizaciones de sociedad civil. Asimismo, poder fortalecer ese crecimiento económico que Guatemala requiere y para poder reducir esas brechas de desigualdad causadas por esos factores subyacentes que han dejado marcada esta situación tanto del COVID como otras situaciones aisladas dentro del territorio. Asimismo, poder fortalecer
a través de los planes de ordenamiento territorial, la implementación de estas prioridades nacionales de desarrollo, aunado a ello esos esfuerzos de la cooperación internacional, las alianzas y la participación de todos los actores pertinentes. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes esas contribuciones el día de hoy. Es un foro que realmente venimos planificando y que nos ha dado bastantes expectativas y que creo que las rebasamos en este conversatorio porque cada uno de ustedes ha aportado eso que nosotros requerimos. Nosotros estamos preparando el foro de alto nivel y definitivamente no podemos hablar de la contribución de la sociedad civil si no estamos alineados tanto en las conversaciones como esos aportes que también se visibilizan y que también son parte de este informe de revisión nacional voluntaria. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y pues desde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia les agradecemos a sus organizaciones también.